¿Qué hiciste este año? Se nos está acabando el 2024 y estamos por empezar a hacer esta planeación y revisión de lo que hiciste durante el año. ¿Y por qué te invito a que hagas esta revisión? Lo primero es porque tenemos que entender qué es lo que hicimos, qué es lo que nos está dando energía, qué es lo que nos está funcionando, qué es lo que no nos está funcionando. Entonces, lo primero que yo te diría es, ¿cuál es tu por qué? ¿Y a qué me refiero con tu por qué? Me refiero con qué es eso que te motiva. O sea, ¿cuál es esa fuerza al final del día que es lo que te dice, sí, yo gracias a esto, hay gente que sus hijos, su familia, sus viajes, algo muy profundo, que no sea algo tan superficial, que te permita entender o mantenerte motivado cuando las cosas se ponen un poquito más difíciles. Una vez que tú entiendes tu porqué, todo el resto del camino es mucho más fácil. Pero aún así, sabiendo tu porqué, tienes que entender dónde estás hoy. Entonces, estas preguntas, ¿dónde estás hoy? ¿Por qué es importante estas preguntas? Porque al final del día lo que tenemos que saber es qué tanto camino nos falta para llegar a donde queremos estar. Y aquí viene la siguiente pregunta que yo te diría, si ya sabes cuál es tu porqué y si ya analizaste dónde estás hoy, en esta parte de dónde estás hoy es de lo que estás haciendo, qué te funciona y qué no te funciona. ¿Y a qué me refiero con esto de qué te funciona y qué no te funciona? Realmente es entender de lo que tú haces diariamente, qué es lo que te suma puntos, o sea, qué es lo que te va sumando, que se va haciendo más fácil tu trabajo y qué es lo que se te va haciendo más difícil el trabajo. ¿Qué actividades no te dan un valor agregado, no te hacen generar mayor volumen de clientes, mayor volumen de inventario? Entonces es muy importante que entiendas estos dos puntos. ¿Qué es lo que estás haciendo que te funciona y te suma? ¿Y qué es lo que estás haciendo que no te ha funcionado? Una vez que tú tienes definidas estas primeras preguntas, podemos empezar a revisar los resultados del año pasado. Resultados del 2024. ¿Y a qué me refiero con los resultados? Si tú te dedicas a las ventas, lo más fácil de medir, obviamente es, si estás en el ámbito inmobiliario, ¿cuántas casas vendí? Si tú estás en el ámbito, no sé, en una miscelánea, ¿cuántas ventas o cuál fue tu volumen de ventas? ¿Cuántos millones vendiste durante el año? ¿Y esto por qué es importante? Porque una vez que tú revisas estos resultados, pues puedes entender qué se vendió y qué no se vendió. Pero también hay muchas métricas o hay muchos indicadores que a mí me gusta llamarlos como KPIs, que son Key Process Indicators, indicadores de proceso, que te permiten saber dónde tienes que trabajar. Entonces, al final del día, tú tienes un resultado que es cuánto vendí, pero en el camino fuiste indicando qué fue lo que hiciste para vender. Entonces, poniendo el ejemplo inmobiliario, si tú durante cada día o durante el año hiciste 2,000 llamadas, y tú dices, híjole, soy buenísimo porque hice 2,000 llamadas, pero de esas 2,000 llamadas únicamente te contestaron 100 personas, 100 contactos. Bueno, claramente ese es un área que puedes trabajar para mejorar. Y si de esos 100 contactos únicamente hiciste una venta, bueno, claro, ahí tenemos un camino muy claro de un análisis más profundo que podemos hacer. Tu 2024, ¿cómo se vio? ¿Cuántas ventas hiciste? Ese es tu resultado final. Pero ¿cuántas ventas y cuánto dinero generaste? ¿Por qué es muy importante esto? Porque tú puedes haber hecho 100 ventas que te dieron 10,000 pesos de comisiones y pues no es lo mismo hacer ventas que te dan 10,000 pesos de comisión, hacer ventas que te dan 100,000 o 200,000 pesos de comisión. Entonces aquí tú tienes que escoger qué es lo que estás buscando. ¿Número de ventas o generación de ingresos? Una vez que ya hiciste este análisis de cuánto generaste y cuántas hiciste de las ventas, la mayoría de las inmobiliarias en México tienen ventas y también tienen rentas. Entonces, ¿cuántas ventas? ¿Cuántas rentas? ¿Dónde vas a invertir tu tiempo? Yo no digo que las rentas no sean un activo importante, son temporales y son un buen ingreso. Muchas veces son
lo mismo que te deja una venta de una propiedad. O sea, hay rentas de 100 mil pesos de comisión, 150 mil, 200 mil pesos de comisión. Entonces no las desprecio. Sin embargo, toman tiempo y tú tienes que saber si tu objetivo principal son las ventas o son las rentas. Una vez que tú definiste esto, vámonos a ver la parte de cómo generaste tus leads. Porque ya tienes el resultado, pero ahora caminemos hacia atrás. ¿Cuántos leads generaste en el año? ¿Cuántas leads necesitas para hacer una venta? Y eso nadie más que tú lo sabes y probablemente ni siquiera tú lo sepas. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a contar ciertas cosas. ¿Y por qué? No es nada más por decir, oh, mi porcentaje de conversión es el 5, el 10, el 15. No, es para que tú sepas si tú quieres el próximo año duplicar tus ventas, ¿qué tienes que hacer para duplicar tus ventas? No necesariamente tiene que decir, tengo que multiplicar el número de leads por 2. Tal vez tienes que trabajar en el proceso. ¿Cuántos leads generaste este año? Si tú eres una persona que está haciendo 2 a 3 ventas al mes, si son leads de redes sociales, tendrías que estar generando entre 100 y 200, de 100 a 200 leads por mes. Eso te daría en un embudo de conversión de más o menos al 2%, entre 2 y 4 ventas mensuales, que eso te daría ya un promedio anual de entre 2 y 3 ventas al mes. Oye, yo estoy haciendo una venta al mes y estoy generando 100 leads por mes. Quiere decir que tu porcentaje de conversión es el 1%. ¿Ok? De esos leads que generaste, ¿cuántos te contestaron? Y aquí viene una parte muy interesante. Si te contestaron el 50%, bien, el promedio es alrededor de entre el 50 y el 70%, ¿ok? Entonces aquí hablamos de 100 leads, te contestaron 60. Después de esos, ¿cuántas citas tuviste? Y aquí estamos haciendo prácticamente un embudo. O sea, esto es lo que vemos cuando hacemos campañas de marketing, hacemos un embudo. De estas 60 personas que te contestaron, ¿cuántas citas tuviste? Lo lógico es que sea un 20%. Entonces, si tú estás en el promedio, hiciste 12 citas por cada 100. Y de esas citas, ¿cuántas ventas lograste? Si tú ya hiciste este ejercicio y tú dices, a ver, yo tuve 12 citas y de esas 12 citas yo tengo un 20% de conversión, que es más o menos también el promedio, tuviste que estar haciendo entre 2 y 3 cierres con 100 leads. ¿Ok? Entonces, tú quieres duplicar tu número de cierres para el próximo año, entonces lo más lógico es decir, pues voy a generar el doble de leads. ¿Cuánto te cuesta tu lead? ¿Necesitas invertir el doble para generar el doble de ventas? ¿O puedes mejorar la parte del proceso de respuesta o de citas o de ventas? ¿Qué tal si tú te propones para el próximo año decir, oye, en vez de generar el doble de leads, tal vez invierto un 50% más, genero 50% más leads, pero también voy a trabajar en mi porcentaje de contactación porque no está en el 50%, yo estoy convirtiendo el 30%. Perfecto. Entonces, área de trabajo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Oye, pues tengo muchísimas citas, pero no cierro ventas. Área de trabajo es el área de cierre. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo está muy numérico, muy marcado hacia la parte de los objetivos de venta, pero es lo que tenemos que hacer. A ver, déjame platicarte un poquito qué es lo que hacemos nosotros aquí en la oficina. Te voy a enseñar en la pantalla. A ver, aquí en la pantalla te estoy poniendo, nosotros hicimos en 2022 un workshop para definir los objetivos que teníamos para la empresa. Y aquí fuimos viendo, o sea, cuáles eran los objetivos, cuáles eran nuestros principales medidas que íbamos a tener, cuál era la metodología que íbamos a poner para definir los objetivos, qué ejercicios que queríamos hacer, o sea, cuáles eran los objetivos actuales, cuáles eran los que queríamos alcanzar para el próximo año. Pero esto no es lo único que tú tienes que hacer. Aparte de esto que te estoy enseñando, también viene una parte que es cómo vas a poner estos objetivos para, no nada más para el próximo año, para tu vida.
Porque si tú pones objetivos a un año, el periodo es muy corto. Yo te recomiendo hacer una metodología que es, primero sueña, ¿dónde te ves en 10 años? Entonces, esta parte es tu sueño. ¿Dónde te ves en 10 años? Y aquí no hay respuestas incorrectas. Y de verdad yo te invito a que sueñes. Oye, es que a mí me gustaría estar viviendo en Dubái, en el Burj Al Arab o en el Burj Khalifa, tener un departamento que tenga toda la vista a la bahía. Perfecto. Ok, ¿qué tienes que hacer para vivir ahí? Ahorita lo vamos a ver. Pero también yo te diría que es la meta intermedia. Ok, en 5 años, ¿dónde tendrías que estar para que tu sueño se cumpla? Y de aquí viene un objetivo más aterrizado, que sería en 3 años, ¿dónde quieres estar? Y finalmente viene el objetivo alcanzable, ¿no? Lo que vas a ver, alcanzable. ¿Dónde quiero estar o cuáles son mis objetivos adentro de un año? Y aquí viene una cosa que es muy, muy, muy interesante. Y yo siempre te digo, a ver, tienes un sueño, una visión de vida de aquí a 10 años. Por lo tanto, tú tendrías que tener en la técnica que te voy a enseñar ahorita, que se llama SMART, que es una técnica para definir tus objetivos. Y ahorita te digo qué significa cada una de estas letras. Yo te diría que, además, nunca te pongas más de 8 objetivos. ¿Por qué 8? Porque 8 todavía los puedes manejar. Todavía puedes decir, a ver, los 8 objetivos que yo tengo de mi vida son estos y están distribuidos de esta manera. Esos 8 objetivos, acomódalos de la siguiente manera. Vas a poner un objetivo a 10 años, 2 objetivos a 5 años, otros 2 objetivos a 3 años y los otros 3 objetivos son a un año. Lo que estábamos hablando son, aquí tienes 8 objetivos repartidos en 4 horizontes de tiempo. ¿Y por qué queremos hacer estos horizontes de tiempo? Porque tú tienes que tener un sueño. Y ahí hay una frase que a mí me encanta que es shoot to the stars y the worst is you will land on the moon. Es lo mismo. Apunta a las estrellas, lo peor que te puede pasar es que aterrices en la luna. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando sueñas. Pero conforme más te vas acercando hacia el objetivo de corto plazo, tienes que ser más realista. Tienes que ser, a ver, si este año yo facturé o yo vendí 24 propiedades, el próximo año tal vez pueda vender 48. Pero ¿cómo le haría para vender 200? Ese sería una meta a 3, a 5 años. O sea, tendrías que ver cómo vas a llegar a duplicar, triplicar, cuadruplicar tu producción actual. Regresando a la parte de definir esos objetivos, usando la técnica SMART. ¿Qué significa SMART? Tienen que ser objetivos. La S significa que son específicos. Obviamente es un acrónimo en inglés. Tienen que ser específicos, medibles. Tienen que ser alcanzables. Tienen que ser realistas. Y también tienen que ser time bounded, que son con un horizonte de tiempo definido. Entonces, revisando este acrónimo, que últimamente se ha puesto más famoso, lo que estamos viendo es la S significa que tienen que ser objetivos específicos, la M tienen que ser medibles, la A tiene que ser alcanzables, la R es realistas, pero también relevantes. Y ahorita te explico qué significa esto. Y finalmente, definidos en el tiempo. ¿Ok? Esta metodología SMART lo que hace es que tú puedas hacer un análisis en base a lo que tú quieres lograr, definir objetivos que tú tienes un horizonte de tiempo bien definido, que tienes una forma de medirlos y que tienes una razón o una motivación que va muy alineado con tu porqué. Si tú quieres vivir en el Burj Khalifa con un departamento con vista, seguramente te va a costar varios millones. Entonces, ese es tu sueño, ese es tu objetivo a 10 años. ¿Ok? Entonces, yo quiero vivir en el Burj Khalifa. Burj Khalifa.
¿ok? Ese es el sueño a 10 años. ¿Cómo comprarías un departamento en el Burj Khalifa que vale varios millones? Lo primero que tienes que hacer es pensar, trabajar hacia atrás. O sea, si tú quieres alcanzar este sueño, ¿cómo vas a ir trabajando hacia atrás los pasos que tú tienes que hacer? Ok, primero tengo que investigar la residencia en los Emiratos, ¿no? ¿Qué se necesita? Para poder pensar en comprar un departamento, pues tienes que tener ahorros. Tienes que tener una forma de pagarlo. Entonces, ¿cuánto dinero tengo que tener? Pensemos que el departamento vale $2 millones, ¿ok? No sé cuánto cuesta la verdad, pero $2 millones. Para que tú ahorres $2 millones, pongámoslo en pesos, 40 millones de pesos mexicanos, al día de hoy, a 20 pesos el dólar, ¿cuánto tiempo vas a tardarte en ahorrar 40 millones de pesos? Si tú estás generando 20 mil pesos al mes, 10 mil pesos al mes, pues quiere decir que tu barra está bastante alta. No te digo que no lo vayas a alcanzar, pero te digo que si dividimos 40 entre 120, tú tendrías que estar ahorrando más o menos 333,000 ahorrando pesos mensuales para poder tener tu ahorro dentro de 10 años para comprar este departamento. Eso sin pensar en la inflación y sin pensar en el aumento de la plusvalía, que esos son otros factores sumamente interesantes que tiene el mundo de los bienes raíces, ¿no? Entonces, ¿tú quieres vivir en este lugar? Ya sabemos que te cuesta $2 millones el departamento, cuesta 40 millones de pesos. Tienes que pensar que tienes que ahorrar 333,000 pesos mensuales. ¿Cómo voy a llegar a eso? Ok, yo soy un asesor que se dedica al mercado luxury. Perfecto. Tengo 5 casas y cada año vendo el 20% de mi inventario. ¿Qué quiere decir? Vendo una casa cada X tiempo, una casa al año. ¿Ok? Hay dos formas de ver este reto. Yo quiero poder, y bueno, cada una de estas casas tal vez me da 400,000 pesos de comisión. Bueno, eso es poco para lo que tienes que hacer. Tienes que multiplicar por 10 este ingreso. Yo lo que haría, o lo que yo hago es, no nos vayamos a este Burj Khalifa, vámonos yo quiero comprar un departamento en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? A ver, las mensualidades tienen que ser de 15,000 pesos mensuales porque lo voy a comprar financiado. Ok, eso es mucho más aterrizable. Entonces voy a poner 15,000 pesos mensuales de ahorro y además tengo que juntar el 20% para tener ese departamento. Entonces tenemos que juntar de un departamento de 3,600,000 pesos. ¿Ok? Estos 600,000 pesos, si yo ahorro 15,000 mensuales, estamos hablando de 40 meses. ¿No? Hasta ahí vamos bien. ¿Es alcanzable? Sí. Entonces vamos a poner el primer objetivo SMART. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Comprar un departamento en Ciudad de México que vale 3 millones. Tener el enganche. Y aquí podemos jugar un poquito. A ver, si piden 20%, podré negociar yo que me den ese mismo departamento con el 15%, con el 10%. Entonces, parte de mi objetivo va a ser tener 300,000 pesos para enganche para diciembre 2025. Vamos a hacer la prueba del SMART. ¿Es específico? Sí. Comprar un departamento en Ciudad de México. Además, es medible porque pues, es la compra del departamento. Si no lo compré para diciembre de 2025, ya no es parte del objetivo. ¿Es alcanzable? Sí. Sí es alcanzable. ¿Tengo que vender más? Sí. Tengo que vender más y gastar menos. Es relevante totalmente. ¿Por qué? Porque parte de mi objetivo, que no es vivir en el Burj Khalifa, sino es tener libertad financiera. ¿Y qué es la libertad financiera? Que yo pueda vivir de lo que generan mis propiedades y no de lo que yo trabajo. Entonces, vamos con
sí es relevante, sí es alcanzable, sí es medible, sí es específico y faltaba la T para diciembre de 2025. Ese es un objetivo SMART. Y ese es el objetivo SMART que estamos poniendo. Bueno, tal vez es tener pagado ese departamento en 10 años. Ya tenemos el de 10 años, ¿no? Que tal vez puede ser DEPA pagado. DEPA pagado en Ciudad de México. Vamos al de 5 años. Yo en 5 años, pues, tal vez quiero vivir de mis rentas. Y quiero viajar 4 veces por año. Viajar 4 por año al mundo. ¿Ok? En 3 años, yo quiero tener un negocio que me genere 50K por año. Sin que yo tenga que administrarlo. 50K por año. ¿Ok? ¿Qué otro objetivo quiero? Quiero tener un segundo negocio funcional y en números negros, o sea que genere dinero positivos. Ok, en un año, si este segundo negocio no lo tengo, entonces tengo que crear el segundo negocio, crear mi negocio adicional al actual. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es importante razonar esto? Porque si se fijan, tenemos un objetivo raíz y de ahí vamos trabajando hacia atrás los objetivos que tenemos que tener para poder lograr la meta. Entonces, aquí viene la parte más interesante, que es yo, aunque me estoy poniendo uno, y yo siempre les digo que pongan 3 al menos, 3 objetivos para dentro de un año, porque aquí podrías poner un objetivo profesional, un objetivo económico y un objetivo de vida, ¿no? De satisfacción. Entonces, aquí podría ser el viaje de tus sueños, o podría ser el viaje a visitar el lugar que tú quieras, o no sé, algo específico. Si tú haces este ejercicio y ya tenemos esta lista de objetivos, yo lo que haría para crear mi negocio, que es mi objetivo a un año, uno de los objetivos a un año, es crear mi negocio. Crear negocio. Y pensemos que este negocio es una agencia de marketing, que además es algo que estoy haciendo. Entonces, este negocio, que es una agencia de marketing especializada en el mundo inmobiliario, para que yo lo cree, primero tengo que entender de marketing, ¿no? ¿Cómo voy a entender de marketing? Invirtiendo en capacitación. O sea, si tú inviertes en capacitación, vas a tener éxito. Una vez que ya entendiste el negocio, inviertes la capacitación, es entender el mercado. Entonces, ¿qué necesita el mercado? ¿Qué están haciendo las demás agencias? ¿Qué puedo hacer yo para diferenciarme? Y aquí es la parte de cómo van a estar los números, ¿ok? Y una vez que ya tenemos esto a un año, crear el negocio, entender el mercado, invertir en capacitación, vamos a la parte de cuáles serían, cómo desgloso este objetivo en meses, semanas y días. Entonces aquí el primer paso es, en los siguientes 12 meses, ¿qué tengo que hacer en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio? Vamos a trabajar en esos primeros 6 meses del año. En enero, yo tendría que encontrar una capacitación muy interesante, ¿no? Para perfeccionar lo que estoy sabiendo. En febrero, tendría que empezar a buscar cuáles son los softwares o cuál es la tecnología que me va a permitir hacer esto. En marzo, yo tendría que haber hecho el estudio de mercado y ver qué tan viable es mi proyecto. En junio, tendría que ya tener una idea de cuánto dinero me va a costar, cuánto tengo que invertir y cuánto dinero me va a generar, ¿no? Entonces, positivo y negativo, P&L, ganancias y pérdidas. Después, en mayo, vamos a echar a andar el negocio, ¿no? Entonces, ¿lo puedo iniciar yo o necesito apoyo?
¿Con quiénes? ¿No? Esta persona, ¿qué perfil tiene? ¿Es un ingeniero? ¿Es un marketero? ¿Es un programador? Esta persona, ¿qué perfil tiene? ¿Es un creador de contenido? ¿Es un especialista en páginas web? ¿De qué se trata mi negocio? Una vez que ya tengo definido esto, entonces ya perdimos 6 meses, voy lento, ¿eh? Yo creo que todo esto tendríamos que haberlo hecho en enero y después todo esto en febrero, o sea, para poder hacer, pero bueno, vamos haciendo el ejercicio. Si yo ya estoy aquí en mayo y voy a empezar junio, aquí tenemos que lanzar el primer producto, Minimum Viable Product, producto mínimo para hacer el negocio, ¿ok? Ya podemos seguir aquí en junio, vamos a seguir a julio, agosto, nada más vamos a llegar hasta agosto. Entonces en junio lanzamos el primer producto y nos dimos cuenta que era pésimo, no teníamos ventas. Entonces tenemos que hacer un proceso de mejora. ¿Qué es lo que lanzamos? ¿Por qué no le gustó a la gente? O tal vez no hicimos suficiente publicidad, o tal vez entender qué fue lo que pasó. Entonces en mejora, hacemos el ciclo de mejora y lanzamos una versión mejorada del producto. En agosto empezamos a tener el primer cliente, segundo cliente, tercer cliente, nos saturamos. Buenísimo problema, ¿no? Ahora hay que ver cómo contratamos más de estos para que nos ayuden a crecer el negocio. Si se van dando cuenta, aquí estamos desglosando a grandes términos cuáles son los pasos durante el año para hacer uno de los objetivos. ¿Cómo harían esto? Si ustedes no usan herramientas tecnológicas para hacerlo, no van a poder hacerlo. Y déjame te platico un poquito, te voy a poner aquí en la pantalla. Obviamente hay herramientas tan sencillas como Outlook, y aquí te estoy poniendo mi calendario, donde tú vas a poder ir acomodando ciertas tareas, pero no todas, porque esto es una planeación más a detalle. La realidad es que yo uso Excel, porque como buen ingeniero, pues es la herramienta con la que me siento más tranquilo. Y ahí hago mis tablas de Gantt. Entonces pongo mis barritas y yo pongo en enero tengo que hacer esto, en febrero tengo que hacer esto, en marzo tengo que hacer esto, pero hago el ejercicio. Porque es mucho más fácil que tú tengas éxito y logres el objetivo si te pones un objetivo claro, si tienes un plan para hacerlo. Un objetivo sin un plan de ejecución es un sueño. Y desgraciadamente hay muchísima gente que sueña y después dice, híjole, es que yo sí hice mi planeación y sí pensé en qué era lo que iba a hacer, pero no se me dio. Diosito no quiso, no era el momento. No, a ver, si tú haces un plan y tú vas poniendo los pasos y vas siguiendo tu plan y tú dices, a ver, mi plan son 10 pasos, paso 1 tengo que hacer esto, paso 2 tengo que hacer esto, paso 3 tengo que hacer esto, te va a ir bien. Entonces, esta herramienta que yo te digo en Excel, pues es una tabla de Excel con barritas de Gantt, con meses, semanas, qué es lo que tienes que ir haciendo. Y cuando vas viendo que te vas atrasando, pues bueno, ya te vas dando cuenta que vas atrasado. ¿Qué otra herramienta te sirve? Ya les había hablado del calendario. El calendario te sirve para organizar tu día. Y aquí en esta parte también es muy importante porque desde que tú organizas tu día, tú tienes que ir priorizando. A ver, ¿cuál es tu horario más importante? Yo no sé si han leído este libro de El Club de las 5 de la mañana, The 5 AM Club. Este club lo que dice es prácticamente levántate temprano para que hagas las cosas más importantes que te dedican a ti, o sea, que te van a permitir hacer tus planes antes de que la primera interrupción del día llegue. Yo no soy de la idea de las 5 de la mañana, pero sí soy de la idea de las 6 de la mañana, ¿ok? Entonces, yo entre 6 de la mañana y 8 de la mañana tengo mi rutina. Yo me preparo mi cafecito, voy al gimnasio, hago las cosas que tenga que hacer que son más importantes y recién, a veces alrededor de las 7 de la mañana tengo que empezar a trabajar, pero